Muy bien amigos, es momento de hablar sobre sustancias psicotrópicas. Un tema que ustedes aman, yo estoy seguro. Ah, y de antemano quiero decir que por favor lean la descripción de el video donde descargo mi responsabilidad de sus acciones con respecto a lo que miren aquí. Más que todo voy a hablar sobre mis propias experiencias con psicotrópicos, que no han sido muchas la verdad, en comparación con otros psiconautas con más experiencias acumuladas, pero igual, vayamos directo al punto. Como muchos de ustedes, la primera sustancia que consumí fue por simple curiosidad. Vamos a exceptuar el alcohol por ahora. Cannabis, que no es realmente un psicodélico, pero tuvo un buen efecto en mí. Me ayudó, perdón, a poder relacionarme mejor con otras personas, mejorar mi ánimo, al mismo tiempo pasar un buen rato, divertirme. Estuve fumando por un tiempo bastante seguido y luego no sentía los mismos efectos. Hasta saltándome un buen trecho, terminé casi aborreciéndola después de un tiempo. Tampoco recomendaría a esa persona que está pensando hacerlo por primera vez o algo, mezclarla con alcohol, porque es muy posible que la persona termine vomitando, a menos de que sea en pequeñas cantidades. Está siendo descriminalizada rápidamente por consenso científico sobre sus propiedades medicinales, así que en ese punto, bueno, y si a alguien le beneficia, especialmente personas con problemas médicos más serios, definitivamente hay que hacerlo, no veo problema, la verdad. Si algunos hippies también quieren fumar hachís o estar bailando desnudos alrededor de un círculo sagrado o algo así, tampoco me cuesta ver un problema en eso, sabiendo que no le hacen daño a nadie, todo bien. Ahora, hablando de un verdadero psicodélico, tenemos a los hongos mágicos. Ah, con los hongos mágicos, Psilocybe cubensis, la experiencia fue muy diferente al cannabis. Lo intenté con amigos y por mi cuenta también, solo en mi casa. Y a diferencia de lo que había leído y me habían dicho sobre hacer el experimento en soledad, sin que nadie me guiara o algo así, de hecho fue genial. Quizás porque no me excedí con la dosis. La experiencia fue visualmente muy loca. Fue muy buena. Los colores eran mucho más intensos, distorsionados también. De cierta forma, la percepción del tiempo se distorsiona también. El deseo de hacer cualquier actividad física es bastante nulo, así que eh, se me hace difícil pensar cómo una persona puede estar haciendo una actividad física o manejando o algo así. Yo no recomendaría, oye, recomendaría más bien no poner resistencia y ponerse cómodo en un sillón, en una cama, una hamaca, lo que sea. Otra cosa también que se tiene que saber es que lo que acaba convirtiéndose en un viaje también depende del estado de ánimo, la personalidad y las expectativas del usuario, así que eso se toma en cuenta también. Por suerte yo nunca tuve un mal viaje, al menos no con hongos, pero es posible que usted sí lo tenga, así que tiene que estar preparado para eso. O cualquier otro efecto desagradable como náuseas, que es lo más común. Eso dependerá de la bioquímica de la persona. Igual el riesgo vale la pena, la verdad. En el caso del LSD, que no está lejos de ser una sustancia de lo que entendemos natural, un semisintético, los efectos fueron gloriosos, la verdad. Um, Otra vez bastante raro porque muchas personas lo comparan con una experiencia mística y el sentimiento que más mencionan es miedo o ansiedad. Um, Recuerdo que hubo un momento en que estuve escuchando, después de un tiempo, uh, una especie de ruido sordo, como si se me hubiesen tapado los oídos, algo molesto la verdad. Y luego con los ojos cerrados lograba ver muchos círculos de colores, también varios recuerdos se me vinieron a la mente, aunque hubieron veces que recordé eventos negativos que no tenían relación entre sí, eran caóticos, para nada agradables durante el viaje. Era casi imposible analizarlos lógicamente, porque las emociones eran demasiado fuertes, pero aún así era posible tener fuerza de voluntad, por así decirlo, que es algo que yo he practicado antes estando sobrio, al momento de sentir emociones negativas, que es lo único que ha funcionado, la verdad. Y puedo decir que más bien los efectos después del viaje de alguna forma fueron igual o mejores. ¿Por qué? Porque el hecho de sentir menos ansiedad al mismo tiempo que uno puede entender mejor a las demás personas,
para las personas que sean introvertidas, y yo digo van a sentir una gran diferencia después del viaje. Eso básicamente. Ahora, cambiando a los sintéticos, tenemos la cocaína, que probé dos veces. La segunda vez fue con una dosis un poco más alta que la primera, pero menos de 1 gramo en ambas ocasiones. No puedo decir que fue mejor que ninguna de las anteriores, más allá de tener la ilusión de más fuerza en el cuerpo, de sentir más euforia, especialmente al estarla canalizando con algo diferente a simplemente estar conversando. La persona puede tener una mejor experiencia, supongo. Quizás crear alguna forma de arte que involucre mucho movimiento en el cuerpo, puede ser compatible con la cocaína, no lo sé realmente. Y cuando se habla de argumentos en contra de las drogas, lo más difíciles de sostener o defender son en contra de los sintéticos. La cocaína, piedra, heroína, anfetaminas, etcétera, tienen un gran potencial de cagarse en su vida, básicamente, porque terminen siendo irresistibles al organismo. Más irresistibles quizás que el sexo o el azúcar. La persona puede terminar vendiendo los zapatos por unos gramos para irnos al extremo. Ahora bien, para mí, dentro de lo que he experimentado, puedo decir, especialmente con los hongos mágicos, que fueron positivos para mí. Puedo decir que forman parte de lo que soy hoy. También me ayudaron a perder o a deshacerme de miedo o culpa innecesaria, que al final son obstáculos en el desarrollo personal. Me permitió explorar avenidas que nunca hubiese pensado antes. De hecho, hubiese deseado haberla consumido mientras estaba en la universidad. Porque hubo un tiempo, casi 2 años, que a pesar de que podía fingir que todo iba bien, tenía la fuerza de voluntad para estudiar, analizar temas en las clases, tener éxito, a pesar de muchas veces no podía evitar pensar en suicidarme, básicamente. Trataba de ignorarlo, pero simplemente era imposible. Podía estar conversando con alguien o estudiando. Era una especie de pensamiento recurrente. O sería mejor estar muerto ahorita. O algo similar. O quizás ni siquiera un diálogo interno, quizás solamente visualizar mi persona colgando de un árbol o algo así. Una fase para nada bonita, pero sí. Um, Creo que los hongos mágicos hubiesen sido de gran ayuda en ese momento. El hecho de que tuviera una ideología y de personas que velaran por mí en ese tiempo, que fueron bastante amables conmigo. Realmente estoy agradecido por eso. Y si no hubiese sido por eso, quizás no estaría aquí. Ahora, la parte positiva es que hoy por hoy nada de eso me importa. Puedo disfrutar, y realmente lo digo, de las mismas cosas. La música más que todo, sin necesidad de sentirme mal o con verdadero placer. Incluso con música que una persona pudiese decir, ¿cómo es posible que alguien pueda disfrutar de ese género? Cualquier, incluso música que se pueda afianzar en una atmósfera de terror o blasfemia o sufrimiento, paradójicamente es un placer para mí. Es casi como una obra de teatro. Yo la disfruto al verla o escucharla, y al mismo tiempo algunos religiosos se asustan, se enfurecen, se persinan o se echan aceite bendito en sus cabezas vacías, lo cual es un beneficio doble, la verdad. Yo me río y al mismo tiempo paso un buen tiempo. Eso no significa que es la única música que disfruto, por cierto. Hay varias buenas ahí, rancheras y cumbias por el internet. Am, pero sí, ahora, poniéndole los últimos clavos al ataúd de los hongos como droga dañina, para quienes han escuchado sobre la hipótesis del mono drogado, de Stone Ape Theory, a pesar de tener varios errores, tienen sentido en muchos puntos. El uso de estas especies, portadores de psilocibina, tuvieron que jugar un rol en el desarrollo psíquico o espiritual del ser humano, del Homo erectus, para poder crear arte, lenguaje, tecnología, o simplemente para pasar el rato, o considerando la estrecha relación del humano con la domesticación del ganado, que es donde más fácil germinan las esporas de los hongos en la mierda de ganado, con las cuales el hombre primitivo tuvo que haber estado muy de cerca, inicialmente como
o por falta de distinción entre una especie y otra fue consumida, incluso para combatir el aburrimiento y para propósitos espirituales, por supuesto. Sabemos eso porque en culturas en el viejo y el nuevo mundo, mayas, aztecas, nahuas, ah, consumían estas sustancias regularmente. Lo sabemos porque encontramos tallados de piedra como descubrimientos arqueológicos de estos hongos que indican eso. Aunque durante la conquista por parte de estas monarquías españolas, los misioneros y conquistadores españoles ah, seguramente informaron sobre estos rituales con hongos y de seguro al ver la similitud entre la Eucaristía o Santa Cena cristiana con estas prácticas, uh, o simplemente porque eran órdenes del Papa Alejandro o porque um, un simple consenso entre empresarios. Um, Como resultado no tenemos por eso escritos con los detalles de estas prácticas y desterraron toda forma de uso de los hongos, como hicieron con otras prácticas paganas de otras culturas. Así que para concluir este video, cuando hablo positivamente del uso de estas sustancias, tampoco estoy poniéndolas en un altar. Existen muchos otros métodos al momento de enfrentar obstáculos. Mantener una mente clara y más concentrada. La otra cuestión es que, ¿qué tal si ese obstáculo de lo que uno tanto desea también viene a ser positivo más bien? Puede ser. Para la persona que está buscando fumar crack por curiosidad, por ejemplo, y no puede encontrar un lugar donde comprarla en el lugar en el que vive, posiblemente un buen obstáculo para que no lo haga. O incluso con cosas que parecen que superficialmente son buenas, un teléfono de última generación, qué sé yo, una meta académica o algo así. Incluso ese tipo de cosas pueden llevar a las personas a una posición en la que realmente no querían estar desde un inicio. Sí. La realidad puede ser rara a veces. Y eso es todo, chicos. Gracias por escuchar.